Buenas tardes, estimados hermanos en Cristo y amigos. Una vez más en esta tarde estoy aquí para poder compartir con usted un momento de la meditación de la palabra de Dios en este tiempo que nos está tocando vivir y del cual sabemos en parte lo que estamos pasando, mas no sabemos hacia adelante lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero confiando siempre en el Señor, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha permitido habitar en esta tierra, y creo que Él es el soberano, que tiene todo bajo control. Él guardará la vida de todos los que confiamos en Él. Por eso en esta tarde, una vez más, doy gracias al Señor, porque es por su misericordia, por su amor, por su bondad infinita que estamos aquí, que yo puedo estar aquí junto a usted del otro lado. En este tiempo maravilloso en el cual, a pesar de todas las circunstancias, podemos tener la seguridad en Dios de que todo va a estar bien. Cuando tenemos a un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos, tenemos la confianza en nuestro Padre. Sabemos que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Así es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que la palabra nos enseña que Él es amor. Dios es amor. Y ese amor es tan grande, es tan maravilloso. Su misericordia es para siempre. Él es amplio en perdonar. Él es un Dios amoroso, es un Padre maravilloso. Jesús lo dijo un día: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a ustedes lo que le pidan. Porque las Escrituras nos enseñan que Dios es bueno. No hay otro Dios como Él. Es el único Dios que hay, que existe. Hay un solo Dios. Y ese Dios maravilloso es el que hoy nos permite estar aquí. Por eso quiero dar gracias al Señor en primer lugar por darnos la vida, la salud, por guardar nuestra salida, nuestra entrada, por suplir nuestras necesidades y por estar en este momento aquí junto a usted, con una palabra de fe, de esperanza, una palabra de salvación, una palabra para que podamos nosotros estar confiando en ese Dios verdadero. Siempre voy a hablar de este Dios maravilloso porque Él es un Dios que siempre habla en positivo. Con Dios todo se puede, con Dios todo es posible, con Dios todas las cosas salen bien, aún a los que no las entendemos, aquellas cosas que no las entendemos. Por eso quiero dar gracias al Señor en esta tarde, quiero dar gracias por todos los que están del otro lado, escuchando y viendo este video, y que ruego a Dios que sea de bendición lo que en esta tarde pueda yo transmitir desde este lugar donde me encuentro. Por eso quiero orar y quiero pedirle al Señor en esta tarde que usted sea bendecido, que lo que usted está necesitando Dios se lo pueda alcanzar, Dios se lo pueda suplir, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que quiero orar a ese Dios maravilloso en este tiempo que necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestro país. Necesitamos orar por el mundo. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto Dios, alabo y bendigo tu santo y glorioso nombre, porque tú nos has permitido en este día despertar, poder estar aquí en esta tierra bendita en la cual tú nos has enviado con propósitos, a través de nuestros padres que nos engendraron. Y en esta tarde quiero pedirte la bendición por todos los que están escuchando, por todos los que están viendo,
Quiero orar por esta Argentina maravillosa en la cual tú nos has, Señor, plantado. Quiero orar por esta ciudad, por esta provincia. Y quiero orar para que lo que yo pueda hablar en esta tarde sea de bendición y alcance los corazones afligidos, angustiados, necesitados. Porque tú eres un Dios maravilloso, que has enviado a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no nos has dejado solos, sino que enviaste al Espíritu Santo, para que nos guíe hacia toda la verdad. Por eso te doy gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que en esta tarde, que mi querido hermano, mi querido amigo, conocido, quiero compartir contigo una palabra como pastor de la iglesia Ríos de Aguas Vivas, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Paraná, en calles Medus y Garrigó. Y como el tiempo que estamos viviendo no nos permite poder estar congregados como es nuestra costumbre, porque esa es la costumbre de todo buen hijo de Dios y de todo cristiano. Esa es costumbre. Jesucristo tenía la costumbre, lo dicen las Escrituras. Y yo no puedo hablar nada fuera de las Escrituras, porque las Escrituras es lo que tiene que regir nuestra vida como hijo de Dios. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo no leo las Escrituras. No puedo decir que soy un cristiano si nunca leí la Biblia. Porque para poder conocer a Dios, para conocer la voluntad de Dios para mi vida, y lo que Él tiene preparado para mí, lo que Él desea y anhela de mi vida, y el propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra, yo debo conocer su voluntad, y la voluntad solamente la conozco leyendo su palabra, teniendo una comunión, una relación personal con Él. Es la única manera, no hay otra. No es por costumbre, no es por lo que me han dicho. Yo tengo que tener la experiencia personal con Dios. Porque muchas veces podemos escuchar, y eso que escuchamos tal vez no es lo que está en el corazón de Dios, o no es la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo fue muy claro en estas cosas. Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, si bien cuando vino aquí a la tierra, Él vivió como un hombre más, como un hombre común, porque así lo dicen las Escrituras. Él se despojó de su deidad, nos dice el apóstol Pablo en la carta allí a los Filipenses en el capítulo 2, que Jesús se despojó de toda deidad. Dejó de ser Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo dicen los apóstoles, lo dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y también va más allá este apóstol Juan cuando dice, porque no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. Nosotros, los que estuvimos con Él, y vivimos con Él. Entonces, esto es ser testigos de Dios, ser testigos del poder de Dios. Como yo decía en los primeros programas, creo que fue en el primer programa, o en la primera prédica que realicé a través de este medio, de que yo soy testigo del poder de Dios. Soy testigo personal de lo que me ha pasado a mí. Nadie me lo ha contado, lo he vivido por experiencia. La relación que yo tenía antes lejos de Dios y la que después de haber conocido a Dios. Cómo cambió mi vida, cómo cambió mi manera de pensar, mi manera de ser. Antes vivía de cualquier manera, pero cuando conocí al Señor, Él en su palabra me enseña lo que Él tiene para mi vida, de qué manera quiere que yo viva para Él. Y como le decía, yo soy testigo del poder de Dios, porque muchas veces me ha librado de problemas, aún de la misma muerte.
Tengo testimonios personales, testimonio en mi familia, en mis padres, testimonios de cuando he ido a los hospitales y he visto a desahuciados por la ciencia y Dios obrando milagros, y esas personas están hoy, la mayoría de ellos, sirviendo al Señor en una u otra manera en algún lugar. Por eso puedo decir que yo soy testigo del poder de Dios. He visto milagros, he visto paralíticos ponerse en pie y caminar, he visto ciegos de nacimiento recobrar la vista. No me lo han contado, lo he visto con mis propios ojos. Y eso me asegura, eso me da la certeza, la seguridad de que tengo un Dios que ha prometido cuidarme, que ha prometido estar en las buenas y en las malas, que nunca me ha desamparado, que aun cuando yo le he dado la espalda, Él ha estado siempre conmigo. Ese Dios maravilloso, Él es fiel. En esta tarde está aquí, junto a ti, allí donde te encuentras. Estaba recordando unas palabras, porque es tiempo de que nos volvamos a Dios. Dijo un profeta, el profeta Isaías, que habló más de Jesucristo que cualquier otro profeta. Este profeta dijo que iba a nacer de una virgen, dijo mucho acerca de Jesús. Habló del sufrimiento de Jesús, habló de lo que Él iba a llegar a ser. Y en un momento, el profeta hablando dice, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo agradable del Señor. Hoy es el día de salvación. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana no es nuestro, el mañana no nos pertenece. Recuerdo una historia que contó Jesús cuando hablaba del afán y de la ansiedad y de que el hombre se preocupa tanto por su vida, se preocupa tanto por agradar al mundo, por las cosas del mundo, y se olvida de buscar a Dios. Cuando es lo primero que debemos hacer, buscar a Dios, para que todas las cosas nos vayan bien. Y este hombre dice que trabajó toda su vida, almacenó todo lo que tenía, hizo grandes graneros, guardó todo lo que él pudo juntar. Y en ese momento él dijo, ahora sí, alma mía, reposa, come y bebe, porque muchos años tienes, muchas cosas has amontonado y vas a vivir con esto. Pero una voz le dijo, necio, tonto, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Y lo que has amontonado de quién será? ¿Para quién quedará? Muchas veces nos sucede esas cosas. Nos olvidamos de Dios, de tener una relación con Dios. Nos olvidamos que estamos de paso en esta vida. Que en esta vida nada es eterno. Lo único eterno es Dios. Y lo único eterno es que tengamos a Cristo en nuestro corazón para poder alcanzar vida eterna. Y muchas veces nos preocupamos, corremos de aquí para allá, nos olvidamos de la vida, nos olvidamos de lo que nos rodea, nos olvidamos de Dios, por querer vivir nuestra vida. Y eso es el error más grande que podemos cometer. ¿Cuántas personas? Y puedo hablar con experiencia de lo que he conocido, de lo que me ha tocado pasar, y gente en las cuales he podido estar hablando y orando por ellos. ¿Cuántas personas que vivieron su vida de cualquier manera y en un momento de su vida se encontraron con una terrible enfermedad terminal? Y es ahí donde ellos recién caen en la cuenta de que
Estuvieron todo el tiempo perdiendo la vida en cosas innecesarias. Y personas que los médicos, tal vez la ciencia le dice, bueno, ya no tiene más de 6 meses. Recuerdo una persona que le habían dado 6 meses de vida. Ya no se podía hacer más nada. Y él quería comenzar a vivir su vida. Pero solamente le quedaban 6 meses. Toda una vida desperdiciada. Y él en esos últimos meses quería vivir lo que no pudo vivir en toda su vida. ¿Cuántas veces nos pasa? Nos olvidamos de los que nos rodean, nos olvidamos de las cosas buenas. Y cuando queremos acordar, tenemos la edad avanzada, tenemos una enfermedad terminal, se nos termina el tiempo. Pero gracias que tenemos a un Dios que siempre nos está hablando, que siempre nos está otorgando su ayuda, que siempre quiere hablar con nosotros. Así que yo en esta tarde quiero animarte para que puedas vivir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere lo bien para nosotros, lo bueno, lo maravilloso. Dios quiere que seamos bendecidos. Porque la bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ello, dice la palabra. Y quiero hablarte de lo que Dios nos enseña en su palabra, del arrepentimiento. Ahora, ¿estamos preparados nosotros para partir de esta tierra, de este mundo? ¿Qué va a ser de nosotros si hoy, mañana o en pocos días o meses nos tenemos que enfrentar con la muerte? ¿Qué será? ¿A dónde vamos a ir? ¿Estamos preparados? Como pastor muchas veces he predicado sobre la vida y la muerte, y hay personas que no quieren que hable de la muerte, porque le tienen temor a la muerte. Las personas se aferran a la vida, no quieren morir, nadie quiere morir. Y hay personas que le tienen miedo a la muerte. Hay personas que cuando hablo de la muerte dicen, ay pastor, no hable de eso. Porque tienen miedo, tienen temor. Pero la persona, el Hijo de Dios, que conoce a Dios, que ha puesto la vida en las manos de Dios, no tiene temor. Hay un salmo que siempre me viene a memoria, cuando dice el salmista que el que confía en Dios no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en Dios. Entonces el que conoce a Dios se esfuerza, el que conoce a Dios sabe dónde está parado, a pesar de la situación que pueda rodearle. El que conoce a Dios sabe quién le va a ayudar, quién le va a defender, quién va a estar con él. Ese Dios maravilloso, que nos ha dado a su Hijo amado, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Por eso hoy es el día agradable de Dios. Por eso dice las Escrituras, deje el hombre su pecado, su iniquidad, y acérquese a Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día, la oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. El mañana es algo que tal vez nunca podamos llegar a alcanzar. Y yo quiero que usted lo entienda, que usted lo pueda entender, porque Dios le ama y quiere bendecirle. Recuerdo cuando en el primer discurso del apóstol Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, que fue en el día del Pentecostés, donde estaban reunidos todos los discípulos de Jesús, más algunos otros que habían sido ganados por la predicación del Evangelio.
Eran como 120, estaban en un aposento alto, estaban en obediencia a lo que Jesús les dijo. Esperad hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Y Él les va a enseñar, les va a ayudar, va a estar con ustedes, les va a recordar todas las palabras que yo he hablado. Él los va a guiar hacia toda la verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce. Mas a ustedes, le dijo a los discípulos, me conocen, porque estará en ustedes y estará con ustedes. Y estaban esperando esa promesa de parte de Jesús. Porque la Biblia dice allí en el libro de Corintios, lo que Pablo escribió, que todas las promesas de Jesús son sí y amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Es decir, lo que Dios promete sí o sí lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Y estaban esperando la venida del Espíritu Santo y de repente, en un momento allí, estaban sentados, estaban orando a las 9 de la mañana, en un mover de la presencia de Dios. Dice que entró un viento recio, llenó el lugar donde estaban y se les aparecieron lenguas de fuego, asentándose sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y allí empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Hecho este estruendo, mucha gente que en ese tiempo estaban allí reunidos, porque en el tiempo de Pentecostés, en esa fiesta, todos los judíos de todos lados, de todo lugar, iban a Jerusalén a celebrar esa maravillosa fiesta. Así que había de todas partes. Se escuchó un estruendo y la gente corrió a ver qué es lo que estaba pasando. Y se encontró con un panorama algo inusual. Imagínese usted, a las 9 de la mañana, 120 personas hablando en distintas lenguas, hablando las maravillas de Dios. Mucha gente no entendía esto. Pero allí había esos burladores que siempre hay burladores por todos lados. Cada vez que predicamos el Evangelio hay gente que se burla, que se ríe. Pero no creen, son incrédulos. Pero para ellos, dice la palabra, está destinado el lago de fuego si no se arrepienten, el infierno, el cual Dios creó para el diablo y sus seguidores, no para los hijos de Dios. Mas cuando nosotros nos apartamos de Dios, ese es nuestro destino. Y había algunos burladores que decían, no, esto están lleno de monstruos, están borrachos. Y allí se levanta el apóstol Pedro con los demás discípulos y comienza a decirle, comienza a predicar. Y le dice, no, hermanos, estos no están borrachos, pues es las 9 de la mañana. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, de lo que iba a suceder en los postreros tiempos, en los postreros días. Y allí comienza Pedro a predicarle la palabra. Es lo que en esta tarde estoy haciendo, tratando de comunicarte el mensaje, la palabra, la voluntad de Dios para tu vida. Así escuches o dejes de escuchar. Porque una vez que escuches, tú ya no tienes más excusa. Si no hubieras escuchado nunca un mensaje de Dios, el día que tú mueras, te presenta delante de Dios, porque todos nos vamos a presentar delante de Dios. Porque dicen las Escrituras, lo dice allí en Hebreo, está establecido que el hombre viva una vez y después de esto la muerte. Y cuando morimos debemos sí o sí presentarnos delante de Dios. Así creas o no creas. Así seas un incrédulo. Así digas que no existe Dios. Porque las Escrituras, Dios mismo dice, dicen los salmos, Salmo 14, Salmo 15, y allí muchos salmos hablan. Dios diciendo, dice el necio en su corazón. Traducido a las palabras de ahora sería, dice el tonto en su corazón.
No hay Dios, no existe Dios. Eso es lo que dicen los incrédulos, los necios, los que no conocen. Pero aunque no creas, un día, cuando tú partas de esta tierra, tendrás que presentarte delante del Dios que te dio la vida. Y allí tendrás que dar cuenta de lo que has hecho. Allí, dijo Jesús, será el lloro y el crujir de dientes. Muchos en ese momento entenderán que vivieron toda una vida de espalda a Dios y por causa de eso van a recibir el castigo. Ahora bien, Pedro estaba predicando, algunos se estaban burlando, como sucede muchas veces que predicamos el Evangelio. Y cuando predica Pedro llega a un momento de su predicación, cuando les narra toda la historia de Jesús, dando testimonio de Jesús. Porque nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús. Nosotros somos testigos de Cristo, testigos del poder de Dios. Y allí cuando está hablando le dice, este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando escuchan estas palabras, sus corazones se sintieron compungidos, se sintieron tocados. El Espíritu Santo estaba allí dándoles testimonio de la verdad y trayendo convicción de pecado, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo. Así que allí enseguida le preguntan a Pedro, varones hermanos, entonces, ¿qué haremos ahora? Porque ellos se sintieron que lo que estaba hablando Pedro era para sus vidas, para sus corazones. Así que ellos le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos entonces ahora? Y allí le responde Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta es la promesa de Dios para todos los que creen, para los que están cerca y los que están lejos. Para ti que estás del otro lado que me estás escuchando, esta es la palabra para ti. Es lo que Dios en esta tarde está diciendo, y nos está diciendo a toda la humanidad. Me lo está diciendo a mí, se la está diciendo a todo el mundo. Arrepentíos. Jesucristo, cuando comienza el ministerio terrenal aquí, Él comienza diciendo estas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a orillas del río Jordán, les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando comienza Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. Esto es el reino de Dios. Lo que predicamos el Evangelio, estamos predicando del reino de Dios. Por eso en las Escrituras es el manual en el cual tenemos que mirar, porque allí están las leyes por las cuales nosotros nos regimos. Leyes espirituales que Dios ha establecido. Porque hay un reino y todo reino tiene sus leyes. Que no van en contra de lo que el mundo, las leyes del mundo, sino que muchas leyes que los hombres han creado van en contra de las leyes de Dios. Porque Dios dice que no debemos matar. Sin embargo, hemos visto en estos últimos tiempos que el pensamiento de la mayoría de las personas es atentar contra la vida de los demás, mayormente contra la vida de los niños inocentes. Algo que está penado por Dios, algo que Dios no avala, algo que Dios condena. Pero el hombre que se ha apartado de Dios, que tiene la mente tergiversada, que tiene los pensamientos llenos de cosas que no son agradables a Dios y que van en contra de Dios, ha dictado leyes, quiere dictar leyes que van en contra de la palabra de Dios.
Y nosotros, que hemos conocido a Dios, tenemos que dar testimonio de la verdad. Así como en esta tarde estoy dando testimonio de la verdad. Hay que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser perdonados, para que Dios nos ayude, para que Dios nos perdone, para que Dios nos tome como hijos. Y ese arrepentimiento tiene que salir del corazón. ¿De dónde nosotros vamos a tener salvación si el único Salvador se llama Jesús? Ese es nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Por eso en esta tarde yo quiero leerte una palabra. En esta tarde quiero que tú puedas entender que Dios te ama, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere salvarte, que Dios envió a Jesucristo para que tú seas salvo, para que tú no te pierdas, porque hay un castigo eterno para el que no cree, el infierno de fuego. Lo dice Jesús, y yo le creo a Jesús. Hay muchos que dicen que no existe el infierno. Yo le creo a Jesús. No me importa si tú tienes renombre, no me importa cuál sea la persona, qué autoridad tenga en la tierra. La máxima autoridad la tiene Jesús. La máxima autoridad la tiene Dios. Y la máxima autoridad está en la palabra de Dios. Esta palabra en la cual muchos la rechazan. Esta palabra bendita en la cual está la vida y la verdad. Por eso Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ello les parece a ustedes que tienen la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no leemos las Escrituras? Usted tiene que leer las Escrituras, para que nadie le engañe, para que nadie le diga lo que usted tiene que hacer. Usted fue creado con libre albedrío. Usted tiene que tomar la decisión por su propia decisión en su corazón. Usted no tiene que ser empujado, ser llevado por nadie. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Lo que sí, que después daremos cuenta de la decisión que tomamos. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero depende de nosotros cuál camino escogemos. Hay dos caminos delante de nosotros. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿cuál camino vamos a escoger? ¿Cómo puedo yo ser salvo? La Biblia dice, el apóstol Pablo que escribe allí en una de sus epístolas, y él dice que por gracia somos salvos, no por obras, no por lo que nosotros hacemos. El hombre cree que por lo que ha hecho va a alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es un don, es un regalo. No se compra, no se vende. La salvación es gratuita. Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Pagó a precio de sangre tu salvación, mi salvación y la salvación de todo aquel que en él cree. Por eso Pablo lo establece, lo dice bien claro el apóstol Pablo, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo gané mi salvación con mis obras, con mis hechos, con mi sacrificio. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. El sacrificio ya fue hecho por Jesús. Lo que usted y yo tenemos que hacer es creer. ¿Y cuánto tengo que pagar para eso? No tienes que pagar nada. La salvación es gratuita. La salvación, Jesús ya pagó el precio. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre. Esa sangre es lo único que puede perdonar pecados. No hay otro que puede perdonar pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo dice el apóstol Juan. Si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo amado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que lo único que tiene autoridad para perdonar pecados en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, el único que tiene esa autoridad es Dios.
a través de la sangre de Jesucristo. No hay que hacer ningún sacrificio. No hay que recorrer lugares. Hoy a la mañana estaba allí cerca del centro de Paraná y yo venía circulando y en un momento yo veo esperando un semáforo, veo una persona que venía caminando y de pronto comienza a hacer unas señales en su cuerpo, en su rostro, en su pecho, y siguió caminando. Es algo automático que hizo, algo que lo hace por costumbre. Y yo lo miré y me quedé pensando. Y yo dije, ¿por qué hace esto este hombre? Porque yo recuerdo que antes yo lo hacía cuando no tenía conocimiento de la verdad. Cuando pasaba por algunos lugares donde me habían enseñado que allí estaba Dios. Y yo en un momento pensé, ¿y por qué hace esto este hombre? Y de ahí caigo en la cuenta de que a 1,25 cuadras detrás mío había un templo, un lugar donde la gente va a buscar a Dios. Y yo pensaba en este hombre. Y yo pensaba en nosotros. Cuando lo hacíamos por ignorancia, porque no lo sabíamos, porque no conocíamos la verdad. Porque nos enseñaban que en esos lugares estaba Dios. Y yo pensaba en ese momento hoy a la mañana. Pobre de nosotros, si pensamos que Dios está en un templo encerrado, que tengo que ir al templo a buscar a Dios. Y cuando salgo del templo, ¿qué? ¿Vuelvo vacío a mi casa? ¿Vuelvo sin Dios? ¿O cada vez que tengo que buscar a Dios tengo que ir al templo a buscarle? Qué triste sería nuestra vida, qué miserable sería nuestra vida si fuera así. De que para poder encontrarme con Dios, para poder hablar con Dios, yo tengo que ir a cierto lugar porque Él habita en ese lugar. Pero las Escrituras echan por tierra ese pensamiento. Porque las Escrituras me dicen que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Dios habita en la altura y la santidad y con el contrito y humilde de corazón para hacer vivificar el corazón de los humildes. Dios habita en el corazón del hombre. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Por eso cuando yo estoy donde sea que yo voy, Dios está conmigo. Aún en lugares inhóspitos, Dios está conmigo. Qué triste sería mi vida si Dios se quedara en el templo y yo volviera a mi casa, a mi hogar, sin Dios. Pero gracias a Dios que no es así. Dios habita en nuestro corazón, va con nosotros, nos acompaña en todo momento. Cuando yo estoy en la calle, Él está conmigo. Cuando yo estoy trabajando, Él está conmigo. Cuando yo estoy durmiendo, Él está conmigo. En todo momento y en todo lugar. Cuando yo estoy triste, Él está conmigo. Cuando estoy llorando, Él está conmigo, consolando mis lágrimas. Ese Dios maravilloso es el cual yo te estoy hablando en esta tarde. Ese Dios que me conmueve, me emociona hablar de ese Dios. Porque siento su presencia. Porque sé que es vivo, que es real, que no es una fábula, que no es algo inventado, es algo que se siente, es algo que se vive, es algo que se experimenta, es algo que nos acompaña, ese Dios que nos habla, ese Dios que muchas veces, cuando todos nos dejan de lado, nos abandonan, ese Dios está con nosotros, porque Él ha prometido que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá, te sostendrá, te ayudará, estará contigo. De ese Dios te estoy hablando. No te estoy hablando de aquellos dioses que muchas veces aparecen dioses nuevos, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Dios vivo, porque Él nos ama
Y nos ama tanto que ha enviado a su único Hijo, a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, para que pudiéramos alcanzar vida eterna. Jesús es el Hijo del Dios viviente, de ese Dios vivo, que tiene el poder para librarte, para salvarte, para sanarte, para bendecirte, para ayudarte, para sostenerte, para levantarte, para animarte, para darte todo lo que tú estés necesitando. Solamente debes confiar en Él. Ahora, ¿dónde lo busco a Dios? ¿A qué lugar tengo que ir? ¿A dónde? Hay gente que hace viajes largos para poder buscar a Dios, para poder ir a buscar una bendición de Dios. Jesucristo dijo: ora a tu Padre que está en lo secreto, enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te va a escuchar y Él te va a oír. Y cuando ores, habla con Él. No repitas oraciones inventadas, no repitas oraciones como una costumbre. Habla con Él. Él es nuestro Padre, Él nos entiende, Él nos conoce, Él es nuestro amigo. No hay amigo más grande que el Señor, el más sincero, el más fiel. ¿A dónde busco a Dios? ¿Cómo tengo que hacer? Pablo, hablando a los romanos, le dice: más, capítulo 10, versículo 8, más, ¿qué dice? Está hablando aquí Pablo de que algunos dicen que voy a cruzar el mar para buscar a Dios. Voy a ir a tal lugar para buscar a Dios. Porque eso es lo que la gente muchas veces en su desesperación, cuando dicen Dios en aquel lugar está haciendo milagro, y la gente va a ese lugar a buscar un milagro. Pero ¿sabes qué? Tú puedes recibir el milagro en tu propia casa, en ese lugar donde tú te encuentras. No tienes que hacer un viaje tan largo, ni buscar en cosas que a veces nos ponen para que nosotros desesperados vayamos a ciertos lugares establecidos por los hombres que supuestamente saben que Dios está ahí. Por eso Pablo dice, cruzaré los mares, o tengo que ir hasta el cielo a buscar a Dios. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Te tengo una noticia. Jesús no está muerto. Jesús resucitó. Jesús está sentado a la diestra del Padre. La muerte no pudo vencerlo a Jesús. Jesús venció a la muerte. Esa muerte que se está cobrando tanta vida en estos días. Pero Jesús tiene la única autoridad y poder contra esa muerte. Y los que creemos en Él, tenemos autoridad para creerle a la palabra y para reprender ese espíritu de muerte. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo en las Escrituras? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra de salvación, amigo querido, hermano querido, está cerca de ti. Cerca de tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que te estoy predicando. Esa palabra. Que no tienes que ir a buscarla lejos. Que no tienes que pagar para escuchar la palabra. Porque la palabra es gratuita. Jesucristo dijo, lo que se recibe de gracia se da. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues si la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo allí en la cárcel de Filipos. Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí Pablo le dice a los romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Creer con tu corazón y confesar con tu boca. Porque cuando tú crees, vas a recibir la vida eterna. Esto es por fe, no es por obra, no tienes que pagar nada. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y creer que Jesús, en la cruz del Calvario, al morir, derramó su sangre, y esa sangre tiene el poder para perdonar todos tus pecados. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo dijo el profeta Isaías. Dios dice, venid, estemos a cuenta, que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque lo único que purifica, que perdona, que limpia el corazón del hombre de todo pecado es la sangre de Jesucristo, la que fue derramada en la cruz. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Yo quiero orar en esta tarde. Quiero orar por ti y animarte a que creas, porque te estoy predicando salvación. La palabra de Dios. No es palabra mía, es palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tal vez te preguntarás, ¿qué sacrificio? ¿Cuánto tengo que pagar? No tienes que pagar nada y no tienes que hacer ningún sacrificio. Lo único que tienes que hacer es creer y confesar que Jesús es tu Señor y Salvador. Creer en Él, entregarle tu vida, abrirle tu corazón para que Él entre a morar en ti. Yo te invito en esta tarde, vamos a orar. Quiero invitarte a orar para que Él sea tu Señor y tu Dios, si todavía no los has aceptado en tu corazón, para que Él cuide, guarde tu vida y te guíe por senda de justicia y de rectitud. Te animo y te invito a orar. Y si estás enfermo, te invito a que pongas tu confianza en Él. Si tienes un dolor en tu cuerpo, pon la mano en tu dolor y cree y recibe un milagro, porque Dios está cerca de ti, como hemos leído en las Escrituras. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano, perfecto Dios, te doy gracias porque en esta tarde me has permitido estar en este lugar, compartiendo una palabra, la palabra de fe, la cual predicamos, la que dijo el apóstol Pablo, inspirado por tu mismo Espíritu. Esta palabra de fe para todo aquel que cree. En esta tarde, yo te ruego que bendigas a todos aquellos que en esta tarde toman la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de confesar con su boca que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo, de creer en su corazón de que Jesús es Dios y que es el único que puede perdonar pecados. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que están escuchando, viendo en esta tarde, en este instante, lo que estoy hablando. Oro por cada uno de ellos. Oro por las familias. Oro por todos los que en una manera u otra están expuestos a lo que está pasando en esta tierra. Oro por la amada iglesia. Oro por los que te han creído, para que los sustente, los sostengas, los guarde, los cuides y los protejas. Y oro por los que no han aceptado a Cristo en su corazón,
para que el Espíritu Santo les traiga convicción a sus vidas. Oro por todos los misioneros que están en distintos lugares predicando la palabra, aún en medio del peligro. Oro por los médicos y por todas las personas que están en contacto con todas las personas enfermas. Reprendo este virus, reprendo este espíritu de muerte. Te ruego por nuestra Argentina, cúbrela con el poder del Espíritu Santo. Guárdala en el nombre de Jesús. Guarda nuestra provincia, nuestra ciudad, y guarda las familias. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, reprendo todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro y desato sanidad, pues por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Y para el que tenga fe en esta tarde, reciba esa sanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, estimado hermano, amigo, en esta tarde. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios te prospere. Que Dios te guarde. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Doy gracias al Señor por poder estar en esta tarde a través de este medio. Seguiremos orando por tu vida. Y te recuerdo que la iglesia Ríos de Aguas Vivas está allí en calle Garrigó y Medus, en la ciudad de Paraná. Y Dios mediante, cuando se restablezca esto que estamos viviendo, nos volveremos a encontrar personalmente en ese lugar. Te invito para que el próximo domingo, a esta misma hora, podamos encontrarnos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda, Dios te ama y su amor es para siempre. Dios te bendiga.